con uno de los temas, sin duda, de la semana. Julio Iglesias, que está siendo ya investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acusado de un posible presunto delito de agresión sexual y otro de trata de personas. Está aquí la periodista que ha destapado todo este asunto, junto con un equipo de periodistas del diario.es y de Univisión. Vamos con todo enseguida, pero antes vamos a hablar, Lobato, de las reacciones políticas, que las tiene y muchas, este asunto. Sí, porque la información viene de periodistas, la denuncia de víctimas. Aquí no hay políticos, pero Ayuso, R que R. Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Que la señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo. Ayuso, que se ha inventado una parodia de izquierda que jalea a Hamás y a los ayatolás, y además publicó este tuit en el que decía que las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda, que había denunciado la ultraizquierda. La izquierda de Madrid había denunciado precisamente lo que estaba sucediendo en Irán un día antes y lo justificaba con este tuit. Y mientras tanto, Puente, esto. Salazar pues era casus belli para algunos políticos del Partido Popular. Sin embargo, en el caso de Julio estamos viendo pues algunas reacciones con una postura bastante incoherente. Una cosita, no sobra coherencia tampoco en el Partido Socialista porque intentaron tapar el escándalo de Salazar durante meses. Y hoy destacan las denuncias contra Julio Iglesias. Y en el Partido Popular de Madrid al revés. Con Salazar toda la credibilidad a las víctimas, con Iglesias ninguna. ¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara en defensa de las mujeres? Son ustedes profundamente machistas. Ha sido Pedro Sánchez quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar. Del repugnante comportamiento del Partido Socialista y de altos cargos del Partido Socialista que están denunciados por acoso sexual. Aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote. Díganme, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocos y Freddy? Claro, es que no se nos olvide esta parte de todas formas a Julio Iglesias con Salazar. Pero es que Julio les ha tocado el corazoncito. Te quiero mucho, Julio Iglesias. ¿Cuál es su canción preferida de Julio Iglesias? Las de Julio, todas. Todas, vale. Bien. Todas. Sí, señor, es para mí el rey, el otro rey. Julio Iglesias. Vamos, absolutamente, le adoro. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. También nos pidieron, acuérdese usted, que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. Digo que no va a haber un mejor presidente para España que José María Aznar. Quizá no fueron esas palabras, pero sí consiguió que le invitaran a la famosa boda, a la boda de la hija de Aznar. Así que sí, se sigue cumpliendo la maldición de esa boda, Yélamo. Gracias, Lobato. 11:34, vamos ya con este asunto, hora menos en Canarias, porque claro, aquí de un lado hemos escuchado voces cercanas al gobierno y se ha publicado en los medios de los últimos días que dicen, oye, vamos a estudiar retirarle la medalla de las Bellas Artes a Julio Iglesias, cuando todavía esto está en una fase muy inicial y todavía no sabemos hasta dónde llegará la investigación judicial. Y luego estamos escuchando voces, voy contigo, Noelia Núñez, Partido Popular, como la de la presidenta Díaz Ayuso, que dice, bueno, de alguna forma, apoyando a Julio Iglesias y diciendo que no va a participar en una cacería, está poniendo en cuestión también claramente el testimonio de estas víctimas y de las denunciantes. Hombre, apoyar a Julio Iglesias hubiera sido si la presidenta de la Comunidad de Madrid se hubiera ido a comer con Julio Iglesias cuando ya se conocían las denuncias. Por ejemplo, como ocurrió con Pilar Alegría, que se fue a comer con Paco Salazar cuando ya había denuncias y cuando ya se conocían las denuncias. La información que ha publicado el diario.es, con dos testimonios de unas trabajadoras de Julio Iglesias, la verdad que son muy graves y son muy preocupantes. Yo creo que lo que toca ahora es que se abra un procedimiento judicial donde las denunciantes puedan aportar toda serie de pruebas y donde Julio Iglesias tenga un procedimiento justo y tenga derecho a defenderse. Más allá de eso, yo creo que es curiosa también la reacción de algunos partidos de la izquierda, preferiblemente del Partido Socialista, que no vieron por ejemplo, los casos de acoso en Moncloa, en Ferraz, pero sabían perfectamente lo que ocurría en Punta Cana en todo momento. No sabían que el amigo de Pedro Sánchez andaba por Moncloa bajándose la bragueta, no sabían que habían 5 denuncias de mujeres en el Partido Socialista gallego, pero oye, todo lo de Julio Iglesias se lo saben al dedillo.
Y yo estoy de acuerdo contigo en que veremos hasta dónde alcanza esta investigación y se trata de eso, de ver hasta dónde llega y ser prudente. Lo que pasa es que eso, el otro día la presidenta mezclaba a las mujeres en Irán, una campaña de la ultraizquierda y de alguna forma ponía en cuestión el testimonio. Igual que, por otra parte, Zaida, la ministra de Igualdad en su momento tardó varios días en aparecer cuando todo el escándalo de Paco Salazar. Y aquí ha tardado menos de 24 horas en salir también públicamente a señalar a Julio Iglesias. Bueno, en ambos casos yo no me pongo de perfil ni voy a señalar a unos u otros. Quiero decir que los dos lados... En ambos casos, no, pero yo no me voy a poner en un lado o en otro. Yo aquí solo me pongo en un lado y es el de las víctimas. ¿Víctimas? Todavía no. O presuntas víctimas. Sí, de las víctimas o presuntas víctimas. Yo lo único que sé es lo siguiente, que ha habido un medio de comunicación con 10 periodistas, corrígeme luego, por favor, si me equivoco, con 10 periodistas durante varios años, 2 medios de comunicación haciendo unas investigaciones. El mismo medio de comunicación que sacó el caso de Paco Salazar. El caso de Paco Salazar es súper creíble, las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios. Pero este caso no es creíble. ¿Qué diferencia hay? En cuanto a, yo critico que se fuera a comer Pilar Alegría con Paco Salazar cuando las denuncias estaban sobre la mesa. Pero igual critico que Isabel Díaz Ayuso se riera y no escuchara a las 9 víctimas del Partido Popular de Madrid, cuyo caso por abusos sexuales y acoso sexual y bullying dio precisamente carpetazo. Yo estoy en un lado y estoy en otro. No, la diferencia es que esas denuncias se investigaron y se siguieron los cauces. No se metieron en un cajón. Es diferente, es que es diferente el tratamiento, Zaida. Aclararos lo que ha dicho Noelia al matiz, acaba Zaida y avanzamos. Venga. Aquí es una cuestión muy importante. La cuestión muy importante es que, uno, se trata de, en este caso, de exculpar o de culpar a una persona porque tiene un estatus social y a unas víctimas porque tienen otro estatus social. Resulta que el señor Julio Iglesias es un hombre intachable cuando hemos visto, por ejemplo, un modus operandi de comportamiento. Y lo hemos visto públicamente en las televisiones. ¿Eso le hace culpable? No. Lo tendrán que dilucidar, entre otras cosas, los juzgados. Pero perdóname toda la audiencia. Para mí son tan creíbles estas denuncias, entre otro caso, porque está sobre la mesa unas cuestiones como son que a unas trabajadoras se les pedía una serie de cuestiones de salud que son, a todas luces, una agresión contra sus derechos como trabajadoras, trabajadoras y como mujeres. Se les pedía, entre otras cosas, unos requisitos que no son demandables a ningún trabajador de un servicio ni a ningún otro trabajador, porque nadie tiene por qué decirte si tienes una enfermedad o que te hagas unas analíticas sobre una enfermedad de transmisión sexual o sobre determinadas cuestiones tuyas de la salud. Eso es, vamos, deleznable. Estás hablando de sea Julio Iglesias o Pepito Pérez de los Palotes. Que se han aportado estos días en esa investigación periodística. Está aquí sentada con nosotros Ana Requena del diario.es. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por esa información. Ahora vamos a ver los detalles y enseguida quiero escuchar el resto de opiniones y a María Eugenia Yagüe, que además conoce bien a Julio Iglesias desde hace muchos años. Pero lo que quiero que la gente tenga claro, por si alguien no ha seguido al detalle, porque probablemente todos los que nos están viendo han escuchado informaciones de Julio Iglesias en los últimos días. Ha sido casi inevitable abstraerse a esto, pero a lo mejor nadie se ha sentado a escuchar el detalle. La investigación periodística, ¿cuándo arranca? La investigación arranca hace 3 años. O sea, ha sido una investigación que ha durado 3 años, que ha sido una investigación muy exhaustiva en la que, bueno, obviamente el testimonio de estas 2 mujeres es central, pero en la que tenemos muchas otras, ¿no?, evidencias. Hemos hablado, por ejemplo, con 15 personas, hasta 15 personas que han trabajado en las casas de Julio Iglesias en Punta Cana y en Bahamas en los últimos años. Tenemos, ¿no?, por ejemplo, personas que corroboran que estas mujeres en su momento le contaron lo que vivieron. Por ejemplo, también tenemos el testimonio de un psicólogo que hemos podido consultar con el permiso correspondiente, que trató a una de estas mujeres después de salir de la casa. Y ahora, contigo, en unos minutos, vamos a ver con detalle, digamos, lo más llamativo y los puntos y los pilares fundamentales de esa investigación. Pero con todo esto, quiero preguntaros, y enseguida voy contigo, María Eugenia, porque hay reacción de Julio Iglesias, pero quiero saber si tú nos puedes contar algo más. Pero para rematar esa trascendencia política que la está teniendo el asunto, Chicote,
con toda esta cantidad de material, al menos yo creo que la situación de momento invita a ser prudente, ¿no? Sí, a ver, yo sería prudente, son diligencias preprocesales, vamos a ver cómo avanzan. Se hablaba de retirar honores, bueno, hay cierto consenso en el mundo de la política que hay que tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, dimisiones con auto de procesamiento. A mí me parece prematuro si es con imputación, y en un caso como este, pues yo creo que lo más prudente es esperar y ver cómo evoluciona, y yo creo que es un error politizarlo absolutamente todo. Y se han hablado de dos casos que yo creo que son radicalmente distintos, el de Julio Iglesias y el de Paco Salazar, porque Paco Salazar es un alto cargo de un partido y que le denuncian mujeres de ese partido. Por lo tanto, es un problema eminentemente político porque ocurre en el seno de un partido. En el caso de Julio Iglesias, es verdad que tiene simpatías por un determinado partido y eso, lógicamente, lo está utilizando el partido de enfrente. Pero en el caso de Julio Iglesias no está la política metida. Es decir, es una presunta agresión sexual o dos presuntas agresiones sexuales que la justicia tendrá que aclararlas. Pero lo que yo veo con cierta tristeza es que los unos y los otros, cuando aparece algún caso de este tipo, hacen su cálculo político, su cálculo electoral y en función de qué pueden ganar, lo toman de una forma o de otra, reaccionando ante otros. Emilio. Yo creo que lo fundamental es tomarse en serio un problema que ha afectado a muchísimas mujeres y que va a seguir afectando a muchísimas mujeres. Y tomárselo en serio implica no hacer partidismo con él, porque no tiene sentido, porque en todos los partidos, en todas las instituciones sociales públicas y privadas se están dando casos de abusos a mujeres. Y esto tiene que ver con una forma de organización social y con el patriarcado y con el machismo. Y cuando lo sacamos de ahí, pues desvirtuamos la historia. Y ese patriarcado y ese machismo que a menudo se niega en su existencia desde la derecha, es evidente que existe en tanto en cuanto desde la propia Comunidad de Madrid, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, una mujer niega a otra el derecho a ser escuchada, que es lo que ha hecho Ayuso. Cuando Ayuso dice, donde están los abusos es en Irán, lo que en realidad subyace al mensaje es cállate, estate calladita que estás mejor. A no ser que tu agresor sea un inmigrante o sea alguien de izquierdas, que entonces vamos a hacer campaña con ello. Y eso es enormemente peligroso, porque lo que toca ahora es estar al lado de estas mujeres, que no implica darle la razón, toca estar al lado, toca apoyarlas, porque la diferencia de poder a nadie se le escapa, hace muy difícil que estas mujeres denuncien, claro que tiene que haber un proceso judicial con todas las garantías, pero lo que no se puede hacer es ningunear esto y decirles que se vayan a soltar las denuncias a otra parte. Pedisteis que se callara era al caso de la agredida por Íñigo Rejón, una compañera tuya de Más Madrid que tuvo que dimitir por ello. Si me dejas terminar, te lo agradecería, que es lo que los demás hacemos contigo. En el caso de Rejón se solucionó en 48 horas y el fundador del partido estuvo fuera del partido. Nosotros estamos esperando todavía que vosotros tengáis alguna palabra para las víctimas del Partido Popular que están denunciando abusos y acosos. Y termino. Yo no sé en qué acabará esto a nivel judicial. Perdonad que termino. No sé en qué acabará esto a nivel judicial, pero hombre, cuando una persona de las características de Julio Iglesias aparece en todos los medios, que lo hemos visto todos, besuqueando y haciendo el baboso en directo con presentadoras de máxima audiencia en Argentina, gente reconocida, pues a mí me vais a permitir que especule con qué hace en su ámbito privado con criadas pobres e inmigrantes a las que les hace pruebas para ver si tienen sífilis. A ver, bueno, María Eugenia, venga, yo quería plantear primero con Ana las bases de la investigación, luego preguntarte, pero cuéntame, que querías intervenir ahora al escuchar a Emilio. No, yo estoy de acuerdo con que es un error garrafal politizar esto, porque tanto la gente de Sumar como es la de Sumar o la de Más Madrid, que se apresuraban enseguida a quitarle los honores a una persona o las distinciones que le hayan hecho aquí sin haberle escuchado, sin estar juzgado, sin estar ni siquiera investigado en ese momento. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo, nunca perseguiré a un gran artista de no sé qué. Un gran artista puede ser un sinvergüenza de primera categoría. O sea que muy mal por ambas partes, porque enseguida barren para su casa utilizando estos casos en provecho de su partido, con lo cual eso es mejor olvidarlo y juzgar las cosas en sí. Y no hacer caso de estos partidismos que son demagógicos y... Solo un matiz. La solicitud de retirar los honores tiene que ver con lo que hemos visto todos en la televisión, con comportamientos que no son para nada admisibles a alguien a que se le dan honores y reconocimientos. Permitidme, pero antes estábamos hablando, y lo ponía sobre la mesa también ahora Emilio, sobre Díaz Ayuso. A ver, Paula Blanco, redacción, cuéntame... Porque en más de una ocasión ella se ha mostrado fanática de Julio Iglesias. Lo adoro, ha llegado a decir. Sí, y el amo. Eso te iba a decir, que si hay una persona que adora a Julio Iglesias, esa es Isabel Díaz Ayuso. Y no lo decimos nosotros, lo dice ella. Si me mandan memes de Julio Iglesias, eso nunca, vamos. Ese señor es para mí el rey, el otro rey. Julio Iglesias. Vamos, absolutamente, le adoro. ¿Le adoras?
Y así lo ha demostrado toda esta semana, que ha defendido a Julio Iglesias con uñas y dientes. Ha tenido muchas reacciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ojo con la primera, porque ponía este tuit. Un tuit de Amo que decía: las mujeres violadas y atacadas en Irán están ahí. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas, y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Pero ojo, porque no solo queda aquí. Un día después se ratificó. Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí, de los que sí nos hemos de responsabilizar. Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas. Escritas quedan. Y ojo, porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía prudencia, pero ella deja muy clara su postura.